Soy el teniente David Miller, un hombre curtido por años de servicio militar. He enfrentado situaciones de alta tensión en zonas de conflicto en todo el mundo, pero nada podría haberme preparado para lo que ocurrió en esa oscura noche en el bosque. La misión llegó de forma abrupta, como muchas otras en mi carrera. Un mensaje cifrado me despertó en medio de la noche, con instrucciones escuetas pero claras, dirigirme al bosque en las afueras de un pequeño pueblo. No se mencionaba la razón ni el propósito de la misión, y me acompañaba un pequeño equipo de élite. Estábamos en un vehículo militar, con las luces apagadas para mantener el sigilo mientras nos acercábamos al bosque. La noche era oscura, sin luna ni estrellas que iluminaran el camino. Una sensación de inquietud se apoderó de mí y de mis hombres mientras avanzábamos hacia lo desconocido. Las instrucciones eran vagas, y la falta de información nos mantenía alerta y cautelosos. El vehículo se detuvo en el borde del bosque, y salimos en silencio, con las armas en alto y las linternas listas para ser utilizadas. El crujir de las ramas bajo nuestras botas resonaba en la quietud de la noche, y una brisa fría soplaba a través de los árboles, erizando nuestra piel. La tensión era palpable mientras avanzábamos hacia lo desconocido. Habíamos recibido informes sobre la presencia de un campamento enemigo en esa área, pero algo no cuadraba. No había señales de vida humana, ni luces que indicaran actividad, ni ruido alguno. Solo la sensación persistente de que estábamos siendo observados por algo más allá de nuestra comprensión. El susurro llegó como un susurro lejano en medio del bosque. Un sonido suave pero escalofriante que se filtró a través de los árboles y parecía susurrar palabras desconocidas en mi mente. Me detuve en seco y miré a mis compañeros. Ellos también habían oído el susurro y estaban mirándome con expresiones de preocupación. Seguimos avanzando con cautela, las linternas enfocadas en la oscuridad que nos rodeaba. El frío se hacía más intenso y el ambiente más denso con cada paso. Las hojas crujían bajo nuestras botas, y los árboles parecían cobrar vida propia, moviéndose y retorciéndose como si estuvieran conscientes de nuestra presencia. La oscuridad de la noche nos envolvía mientras avanzábamos sigilosamente por el bosque. A pesar del frío, mi uniforme militar estaba empapado de sudor por la tensión, y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Prácticamente habíamos sido enviados a esta misión en medio de la noche, sin explicación alguna, solo órdenes de seguir adelante. El crujir de las ramas bajo las botas resonaba en el silencio de la noche, y una brisa fría me erizaba la piel. Avanzamos con precaución, las armas en alto y las linternas iluminando nuestro camino. El frío se hacía más intenso y el ambiente más espeso con cada paso que dábamos. Las hojas crujían bajo nuestras botas, y los árboles parecían moverse de manera inusual, como si sus sombras estuvieran danzando a nuestro alrededor. De repente, escuché un susurro en la distancia. Era un susurro suave, pero escalofriante, como el viento arrastrando palabras desconocidas hacia nosotros. Mis compañeros también lo oyeron y se miraron entre ellos con temor en sus ojos. Seguimos avanzando, tratando de localizar la fuente del susurro. Fue entonces cuando vi algo que heló mi sangre. Entre los árboles, vi figuras borrosas, sombras oscuras que parecían moverse de un lado a otro. Pero no eran figuras humanas, eran algo más, algo que no podía comprender. El susurro se hizo más fuerte y más claro, como un eco en mi mente. Marchad.
Decía una voz suave, pero amenazadora. Deben irse. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral mientras miraba a mis compañeros, todos pálidos y aterrados. Decidimos retroceder, pero las sombras nos rodearon, cerrándose lentamente. Las voces se multiplicaron, susurrando en diferentes idiomas, algunas ininteligibles, otras llenas de odio y amenazas. Las linternas parpadearon y se apagaron una por una, sumiéndonos en una oscuridad total. Grité a mis hombres que mantuvieran la posición, intentando mantener la calma, pero el terror me consumía. Sentí manos frías y fantasmales tocando mi uniforme, arrastrándome hacia atrás. Mis compañeros gritaban también, luchando contra una fuerza invisible. Entonces, en medio de la oscuridad y el caos, vi sus ojos. Ojos brillantes y malévolos que me miraban desde las sombras. No eran humanos, eran ojos de la oscuridad misma. Y su mirada me llenó de un miedo indescriptible. Después de lo que pareció una eternidad, las sombras nos liberaron. Nos encontramos de vuelta en el borde del bosque, desorientados y aterrados. Mi uniforme estaba rasgado, y mis compañeros tenían marcas en sus cuerpos. Nunca supimos qué fue lo que encontramos en ese bosque, ni por qué nos dejaron ir. Pero lo que experimentamos esa noche nos perseguiría en nuestros sueños y en nuestras pesadillas. Y aunque no podía explicarlo con palabras, sabía que habíamos cruzado un umbral hacia lo desconocido, y que el terror acechaba en la oscuridad, esperando a quienes se aventuraran a entrar en su reino. A pesar de nuestros horrores iniciales, no podíamos dejar la situación sin resolver. Era nuestro deber como militares, como hombres entrenados para enfrentar lo desconocido, regresar al bosque y descubrir la verdad detrás de lo que habíamos experimentado. Así que, semanas después de aquel primer encuentro, volvimos, esta vez mejor preparados y con la determinación de resolver el misterio. La noche era tan oscura como la vez anterior, pero esta vez estábamos más alerta. Nuestros rifles estaban listos, y nuestras linternas más brillantes. Avanzamos con precaución por el bosque, intentando mantener el menor ruido posible. El susurro en la distancia aún resonaba en nuestros oídos, una voz enigmática que parecía llamarnos hacia lo desconocido. A medida que avanzábamos, las sombras parecían más densas, como si el bosque mismo estuviera conspirando contra nosotros. Los árboles se cerraban alrededor de nosotros, bloqueando la tenue luz de la luna creciente y las estrellas. El aire estaba cargado de electricidad, y podíamos sentir una presencia invisible acechándonos. De repente, uno de mis compañeros, el sargento Rodríguez, tropezó y cayó al suelo. Susurros y risas burlonas llenaron el aire, pero no provenían de ninguna fuente visible. Intentamos ayudarlo a levantarse, pero algo lo tiraba hacia abajo con fuerza. Forcejeamos durante lo que pareció una eternidad hasta que finalmente logramos sacarlo de las garras invisibles que lo atrapaban. Rodríguez estaba pálido como la luna, temblando y con rasguños en su uniforme. Estaba claro que las sombras en el bosque eran más que simples ilusiones. Eran entidades con un propósito desconocido y siniestro. Continuamos avanzando, con el susurro constante persiguiéndonos. Nos adentramos más profundamente en el bosque, llegando a un claro donde la fina luna conseguía arrojar una luz débil. Allí encontramos un círculo de extrañas marcas en el suelo, como si alguien hubiera realizado un ritual antiguo.
Los símbolos eran oscuros y retorcidos, y parecían irradiar una energía maligna. Frente a nosotros, en el centro del círculo, había una figura encapuchada que parecía estar rezando en un idioma desconocido. La figura se dio la vuelta lentamente, y bajo la capucha, vimos un rostro pálido y desfigurado que nos miraba con ojos vacíos. Era la imagen de la locura y el horror personificados. Sin pensarlo, abrimos fuego contra la figura encapuchada, pero las balas pasaron a través de ella como si fuera una ilusión. La figura comenzó a reír, una risa que se mezclaba con los susurros del bosque, y luego se desvaneció en la oscuridad. Nos quedamos allí, atónitos, sin saber qué hacer a continuación. Habíamos presenciado algo sobrenatural, algo que desafiaba toda lógica y explicación. Pero no podíamos rendirnos. Debíamos descubrir la verdad detrás de esta pesadilla. Continuamos explorando el bosque, encontrando más señales de actividad inexplicable. Encontramos árboles retorcidos y deformes, con raíces que se retorcían como serpientes. Los susurros se volvieron más intensos, llenando nuestros oídos con promesas y amenazas. Finalmente, llegamos a lo que parecía ser el corazón del bosque, un lugar donde las sombras se acumulaban como un manto espeso. Allí, en medio de un claro oscuro y ominoso, encontramos una estructura antigua y en ruinas. Parecía ser un templo abandonado, con símbolos antiguos tallados en sus muros y una sensación de poder oscuro que emanaba de su interior. Decidimos adentrarnos en el templo, armados con valor y resolución. En su interior, encontramos una oscuridad aún más profunda, y nuestras linternas apenas iluminaban la penumbra. La arquitectura del lugar era extraña y siniestra, con pasillos serpenteantes y habitaciones que parecían llevar a ninguna parte. A medida que explorábamos el templo, comenzamos a escuchar murmullos, como si las paredes mismas estuvieran hablando. Las voces eran incomprensibles, pero llenas de angustia y sufrimiento. Las sombras se retorcían y se agitaban, como si estuvieran vivas, acechándonos en cada esquina. Finalmente, llegamos a una gran cámara en el centro del templo. En su centro había un altar de piedra, sobre el cual descansaba un libro antiguo y lleno de polvo. Nos adelantamos de forma cautelosa para examinarlo y lo abrimos con cuidado. Las letras en el libro no eran de ningún idioma que pudiéramos reconocer, pero, como todo en aquel bosque maldito, sentíamos que contenía conocimientos oscuros y terribles. Por tanto, volvimos a cerrarlo, alejándonos de él. Mientras retrocedíamos del centro de la sala, las sombras se cerraron a nuestro alrededor de nuevo, aprisionándonos en la cámara. El susurro se volvió ensordecedor, llenando nuestros oídos con palabras incomprensibles. Sentíamos una presencia oscura y malévola acercándose, una entidad que parecía emerger de las profundidades del libro antiguo. De repente, el libro se abrió, esta vez por sí solo, y una figura oscura y encapuchada surgió de sus páginas. Era la misma figura que habíamos visto en el claro del bosque, pero ahora estaba frente a nosotros, corpórea y amenazante. La figura levantó una mano, y el aire se llenó de una energía siniestra. Sentíamos que nuestras almas eran arrastradas hacia el libro, como si estuviéramos siendo absorbidos por su poder oscuro. Luchamos con todas nuestras fuerzas, disparando nuestras armas y gritando, pero era inútil. Entonces, en un último acto desesperado,
uno de mis compañeros logró alcanzar una granada de fragmentación y la arrojó hacia la figura encapuchada. La explosión fue ensordecedora, y las llamas consumieron al ser oscuro mientras el libro antiguo se consumía en un fuego negro. La cámara se llenó de humo y oscuridad, y cuando finalmente se disipó, la figura encapuchada había desaparecido. Estábamos exhaustos y heridos por las criaturas y la metralla, pero habíamos triunfado sobre el mal que acechaba en el bosque. Regresamos al mundo exterior, aliviados de haber escapado del templo maldito. A medida que nos alejábamos del bosque, los susurros se desvanecieron y las sombras se disiparon. Sabíamos que habíamos enfrentado algo innatural y aterrador, algo que no podíamos comprender completamente. Nunca recibimos respuestas a nuestras preguntas sobre lo que había sucedido en ese bosque, y nuestras experiencias quedaron sin explicación. Nuestros superiores solo nos felicitaron por el trabajo. Pero lo que experimentamos esa noche cambió nuestras vidas para siempre. Nos convertimos en testigos de lo sobrenatural y lo desconocido, y nunca más volveríamos a ver el mundo de la misma manera. El bosque y su oscuro secreto quedaron atrás, pero sus horrores vivirían en nuestros recuerdos para siempre. A menudo me pregunto si alguna vez volveremos a cruzarnos con esa oscuridad implacable, si algún día tendremos que enfrentar nuevamente lo desconocido y lo indomable. Porque en el mundo hay fuerzas que están más allá de nuestra comprensión, fuerzas que acechan en la oscuridad, esperando a quienes se aventuren a entrar en su reino. Y mientras vivamos, estaremos preparados para enfrentarlas, sin importar cuán terroríficas sean. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Nos despedimos desde el terreno misterioso.